Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Como ustedes saben, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de continuar con el programa del día de hoy, o el tema que tenemos programado para el día de hoy, como siempre, ustedes recuerden que queremos exhortarlos a que cuidemos esta obra que el Señor nos ha regalado, que es FeTV, un canal de televisión católico. Es una gran cosa, un medio que regala nuestro Señor a la Iglesia y a todos nosotros para la evangelización, para los que ya estamos en los caminos, podamos edificarnos y para que otras personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted puede contribuir a esta obra? Bueno, de tres formas muy concretas. La primera, recuerde, vea la programación de FeTV, lo invitamos que no vea solamente Catequesis Viviente, sino toda la programación para que se edifique, para que tenga información fidedigna, pueda orar, pueda cantar, pueda encontrar la paz que el Señor quiere darle. Otro aspecto importante es la oración. Recuerde, para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria, nacional, mundial, la oración es indispensable. Oremos siempre por nosotros mismos, por nuestra familia, por las obras de la iglesia, por nuestros pastores, por todo. Oremos por todas estas intenciones y en especial por este canal, por FeTV. Oremos y pidamos que el Señor nos bendiga y haga fructificar las obras de nuestras manos para que la evangelización llegue cada vez más lejos y llegue a más personas. Otro aspecto importante es que sabemos que mientras estemos en esta vida terrena, los bienes materiales son importantes. ¿Por qué? ¿Cómo sostenemos esta obra? Hay que pagar salarios de las personas que trabajan acá, hay que pagar la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua, compra equipo, mantenimiento, las transmisiones, todo tiene un costo. ¿Cómo usted puede contribuir con FeTV? Bueno, si tiene tarjeta, puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de las 3 cuentas que contamos en los bancos. Recuerde que tenemos cuenta en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, sobre todo en las cabeceras de provincia. Tenemos también cuenta en el Global Bank y en el Banco General. En todas ellas se llama Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Y ahí puede usted efectivamente, ya sea a través de la banca en línea o presencialmente, dar su aporte. Finalmente, como todos sabemos, tenemos este aparato que la gran mayoría de nosotros tenemos, y si contamos con una cuenta en el Banco General y la aplicación que se llama Yapi, puede también desde su celular hacer el donativo. Simplemente tiene que buscar el directorio de Yapi a través del celular, FeTV05, FeTV05, y ahí puede hacer el aporte que usted estime conveniente. Recuerde, no se detenga porque usted piense que su aporte es pequeño. Lo importante no es el tamaño, sino el corazón con que uno lo da. Y muchos pequeños aportes hacen una montaña de amor que hace posible que la obra siga adelante. Así que ánimo, recuerden, presencia en la televisión, seguir la programación, orar con intensidad por esta obra y en la medida de nuestras posibilidades donar para que pueda seguir la evangelización. Dicho esto, vamos a entrar en materia en este momento y vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga el numeral del catecismo que vamos a comentar. Estamos en el numeral 606 y el título es Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es una oblación al Padre, y dice el numeral: el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, Juan 6:38, al entrar en este mundo dice: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10, del 5 al 10. Del primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de la salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, 1 Juan 2:2,
es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida, Juan 10:17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado, Juan 14:31. Bueno, aquí viene una connotación importante de nuestra vida espiritual. Fíjense, un aspecto fundamental es el siguiente. Mucho de nuestra vida espiritual se ve disminuida debido al hecho que nosotros no hacemos una unión en toda nuestra existencia con nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una separación. Hemos dividido nuestra vida muchas veces en secciones. Bueno, soy uno en mi trabajo, soy uno en mi vida privada o familiar, soy otro tal vez acá en la vida de la iglesia. Entonces, inclusive las personas que ya tienen un compromiso cristiano, muchas veces tenemos esta separación. Y al no ver la unión, pensamos solamente que nuestra vida espiritual o nuestra entrega a Dios se da en ese segmento de nuestra vida en la iglesia, en mi voluntariado, en las acciones que hago en y por la iglesia. Entonces ahí vivo mi vida espiritual, pero la desconecto del resto de mi existencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos la vida de Cristo, que es nuestro maestro espiritual, vemos que la obra de redención que Él realiza no se limita solamente al momento de su crucifixión, sino que toda la vida de Cristo, como dice el Catecismo, es una obra de redención. ¿Qué significa esto? Que todos los aspectos de la vida de que era un niño, dice incluso el Catecismo, desde que aceptó encarnarse, desde antes de la encarnación y cuando se encarna, es aceptar la voluntad del Padre y por lo tanto es una vida oblativa, o sea, una vida que ofrece como sacrificio su voluntad. Entonces dice, dice la carta a los Hebreos, no tengo sacrificios que ofrecerte, pero entonces si me diste un cuerpo, entonces, oh Dios, vengo aquí a hacer tu voluntad. Entonces de aquí que entonces tenemos que hacer esa unión, igual que Cristo, para que nuestra vida sea oblativa, de que todos los aspectos de mi vida tienen que ser una oportunidad para ofrecer mi voluntad a la voluntad del Padre, ofrecer lo que hago y aprender de que los acontecimientos de mi vida tienen una conexión con Dios, desde el más pequeño, desde levantarme en la mañana hasta los acontecimientos importantes. Entonces hay dos errores que muchas veces cometemos. Uno, ya lo mencioné, que es creer que solo en la iglesia tenemos esa opción oblativa o esa opción de entregar nuestra vida a Dios. Y también el otro error que cometemos es pensar que solo en los grandes acontecimientos o solo cuando nosotros percibimos de alguna manera un acto que me conmueve o que me toca muy particularmente en la acción de Dios, es que ahí está Dios. Pero olvidamos que Dios está en la cotidianidad, desde que yo me levanto y el esfuerzo para hacerlo hasta cuando me estoy bañando y estoy haciendo cosas tan elementales como cepillarme los dientes, preparar mi desayuno, viajar a mi trabajo, realizar una tarea tal vez rutinaria y tal vez un poco aburrida para nosotros o pesada, el tener que soportar las pequeñas incomodidades del día, muchas veces desconectamos a Dios de eso. Entonces, y hacemos que nuestra vida entonces pareciera que Dios solo interviene en momentos extraordinarios o cuando estamos en la iglesia y el resto del tiempo estamos nosotros solos o a lo menos nosotros con el mundo. Entonces ahí perdemos una riqueza importante que el Catecismo nos enseña aquí, que es que la vida de Cristo fue oblativa toda. Y si bien es cierto, el momento culminante de la cruz tiene una importancia radical, no deja de tener el resto importancia. Entonces, ¿por qué? Porque es un llamado a nuestra vida espiritual. Entonces, saber de que nuestra vida debe caminar a la par de Dios y haciendo la voluntad de Dios en todos los acontecimientos. Y el ver a Dios en todos esos acontecimientos es un crecimiento espiritual enorme, porque entonces ya
no tenemos una vida separada de Dios, sino permanentemente unida a Dios, no como saltos, sino como un río que va suavemente en una llanura, sigue corriendo, pero suavemente y siempre pausado y siempre unido. De esa misma manera, nuestra vida no puede ser cascadas que andan cayendo y cayendo de momento en momento, sino que debe ser esa unión con Dios permanente. Vamos a pedirle a nuestra productora que ponga el siguiente numeral, que creo que complementa lo que hemos estado diciendo. Dice el numeral 607. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber, y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la vida de Cristo es un acontecimiento que va creciendo hasta llegar al momento de cumbre de la máxima obediencia, que es el sacrificio en la cruz. Sin embargo, quisiéramos resaltar dos aspectos que nos pone aquí el catecismo. El primero es la importancia que nos presenta nuestro Señor, que es unir mi voluntad a la voluntad del Padre. Es decir, entregarme en todos los aspectos de mi vida a la obediencia a Dios. ¿Cómo? Bueno, ahí vienen dos aspectos importantes de nuestra vida espiritual. Si observamos la vida de Cristo todo es providencia. Él no percibe que los acontecimientos de su vida fueran algo que tuvieran al margen de la voluntad de Dios. Entonces, cada acontecimiento que se da, desde su encarnación, su nacimiento en Belén, después su vida a Egipto, después su vida pública, la oposición que pudo haber recibido de sus adversarios, su muerte en cruz, él no la ve como una serie de acontecimientos desconectados de la voluntad del Padre, sino realmente cosas que el Padre permite que él viva y que él entrega en confianza a que lo que él decida es lo mejor. Por ejemplo, cuando le dice a sus apóstoles, cuando están en medio de la tormenta, hombres de poca fe. Había una tormenta muy fuerte, estaba moviendo la barca, parecía que se iba a hundir. Sin embargo, al final Jesús lo que le está diciendo, si se hunde, ¿qué? Eso es lo que Dios quería. Y bueno, es lo mejor. Y si no se hunde, bueno, entonces ¿de qué tienen miedo? Entonces, ahí es importante encontrar que sabemos que la voluntad del Padre en nuestra unión con Él. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos hablando de este aspecto que es muy importante sobre nuestra vida espiritual. Y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Quedamos en el segmento anterior hablando un poco acerca de este aspecto importante de nuestra vida espiritual, que es ver la mano providente en nuestra vida igual que Jesucristo lo hizo. Por eso, para nosotros, no vemos en la muerte de Cristo un acontecimiento desafortunado o un acontecimiento que se dio simplemente por un error de cálculo de Cristo, de los apóstoles, o una víctima de la circunstancia, sino Jesucristo nos enseña y nos muestra las Escrituras que fue el plan de Dios desde un inicio. Y esto es importante, porque la pregunta es para nosotros si nosotros vemos la providencia divina en nuestra vida, o pensamos nosotros que lo que nos ocurre a nosotros es algo que está dominado por el hombre, por el diablo o por mí mismo, qué sé yo. Entonces, cuando vemos la vida eso, entonces fijamos los ojos en la criatura y perdemos la visión de Dios, la visión sobrenatural. Entonces, cada vez que vivimos de esta manera, estamos viviendo
como hombres naturales o peor aún, como hombres mundanos. Cada vez que usted excluye a Dios de su vida y entonces simplemente lo quiere incluir cuando a usted le parece o cuando a usted piensa que Él está actuando. Entonces, cada vez nos creamos un ídolo, es decir, el Dios que a mí me agrada, me lo formo, ¿no? Entonces, Dios está aquí o Dios no está aquí. Entonces, de acuerdo a mi gusto, si yo estoy peleado con Dios, cada vez que me pasa algo que me disgusta, ese es Dios que la tiene conmigo, ¿no? O ese Dios, como le dicen algunos, ¿no? O si usted está, diríamos, entre comillas, enamorado de Dios, entonces usted solo quiere atribuirle las cosas que le agradan. Dice, aquí está Dios, me está bendiciendo, pero cuando me pasan cosas que no me agradan, no me atrevo a decir que es la mano providente de Dios o de nuestro Señor Jesucristo que está permitiendo que yo pase por ese cáliz. Por ejemplo, voy a hablar muy claro. Por ejemplo, si de repente yo estoy ahora mismo lleno de salud y con un bienestar económico aceptable, bendito sea Dios que el Señor es bueno y providente. Pero si voy al médico y me dicen que tengo diabetes o que tengo la presión alta, ahí ese no es Dios. Decimos, no, eso quién sabe qué es, no me cuidé, es mi cuerpo. Okay. Entonces, claro, no queremos aceptar porque pensamos que si tenemos que aceptar que Dios me permitió o me envió esa presión alta, o me envió esa diabetes, o me envió ese cáncer, entonces ese no es mi Dios. O yo no lo puedo querer porque como que ese Dios que dice que me ama, me envía algo que me disgusta, que no me gusta, que me molesta, o como que Dios es el que me envió la muerte de mi madre, o la muerte de mi hijo, o la muerte de mi padre. Ah, bueno, suena duro, pero es así. Todo está bajo la providencia de Dios. Entonces, ahí tenemos que encontrar el misterio de cómo la dolorosa pasión de Cristo era un plan de Dios y un bien para todos. Entonces, ahí vemos que los apóstoles se resistieron. Dice San Pedro, no te pase esto a ti. ¿Cómo te va a pasar esto? Dios te libre. ¿Y qué le dijo Jesús? Detrás de mí, Satanás. Los apóstoles se escandalizaron y huyeron. No soportaron ver la cruz de Cristo, pero era la voluntad del Padre. Dice, los discípulos de Maús le dijeron, nosotros pensábamos que Él era que iba a instaurar el reino de Israel. Pero miren, lo mataron. Qué duros de corazón y tardos en entender la Escritura, le dice el Señor. No sabían que el Mesías debía sufrir y enseñando desde Moisés, pasando por los profetas, le enseñó en la Escritura qué decía de Él y por qué debía sufrir. Entonces nosotros muchas veces nos escandaliza el sufrimiento, el dolor, y no podemos aceptar que eso viene de Dios, pero ahí está la providencia divina. Entonces la santidad involucra esa capacidad de abrazar la voluntad de Dios, de abrazar esos acontecimientos que Dios permite que me pase. Ese jefe que me molesta, Dios permite que esté ahí. Ese dolor de muela que me mortifica, o esa mosca que no me deja tranquilo, o ese mosquito que me picó toda la noche, Dios lo permitió. ¿Qué quiere? Darle gracias a Dios por cada acontecimiento, los que me gustan y los que no me gustan. Es ahí entregar mi voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. Cristo no le daba gracias a Dios cuando todo le iba bien, y cuando las cosas se ponían difíciles, entonces ahí no le doy gracias a Dios. Entonces ahí vemos un aspecto importante de aprender de la vida oblativa de Cristo aplicada a nosotros. Evidentemente, no es de extrañar que esto es un camino tortuoso, difícil, y que posiblemente muchas almas adelantadas son las que lo pueden vivir, y que otras almas más iniciadas, incluso este tema le puede resultar muy chocante. ¿Por qué? Porque están en un inicio y solamente quieren ver el aspecto bueno de Dios, porque no soportarían ver a un Dios que permita que le pase algo doloroso, como le cuesta a mucha gente hablar solamente de la resurrección, y le cuesta mucho pensar en que Dios permitió ese dolor tan tremendo de la cruz en su Hijo. Entonces sí, es importante, pero no podemos dejar de decir lo que enseña la doctrina. Vamos a ver el siguiente numeral del catecismo que nos habla de este mismo aspecto de la entrega de Cristo oblativa por nuestra salvación. Numeral 608. El Cordero que quita el pecado del mundo.
Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión, servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay un aspecto muy importante que nosotros también olvidamos y nos quedamos en la materialidad. Y si bien es cierto, la máxima expresión de obediencia se da en el dolor, en el sufrimiento. Y también la máxima dávida que damos, como dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Estamos claros que ese acontecimiento es inconmensurable y que es muy importante. Sin embargo, no podemos nosotros olvidar el ingrediente fundamental que hace que ese acontecimiento tenga ese valor. No es el sufrimiento por el sufrimiento, el dolor por el dolor. No se trata de eso, se trata del amor. Dice San Pablo, de nada sirve que si yo pudiera entregar mi cuerpo a las llamas, si yo pudiera dar todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, el principio fundamental que nos enseña el sacrificio de Cristo Redentor, y que es un sacrificio redentor, y que el sacrificio que nosotros podemos hacer y que sea redentor en unión con Cristo, es ayudar a la conversión de los demás, ayudar a reparar los pecados de los demás, tiene que ver con el amor. Entonces, el valor de las obras que nosotros hacemos no va en directa relación con la dificultad que podamos o no tener al hacerla. Como decíamos nosotros en la donación, no se trata del tamaño, se trata del amor que yo pongo en esa obra. Entonces usted puede hacer obras pequeñas, insignificantes a los ojos de los hombres, pero si la hace con un gran amor a Dios, con una gran entrega, alegría y obediencia para la mayor gloria de Dios, son obras que tienen un gran valor. Entonces, el valor inconmensurable del sacrificio de Cristo en la cruz fue su infinito amor por nosotros. No lo hizo con ningún ápice de egoísmo, de mezquindad, sino que todo fue generosidad, todo fue dado, podríamos decir, si cabe la palabra, con gusto, es decir, con alegría, con entrega, aunque le sufría, pero lo hacía por el bien de nosotros con un inmenso amor. Si alguien, por ejemplo, tuviera la oportunidad de ofrecer su sufrimiento, el valor de ese sufrimiento se va a dar no solo por la dificultad de la obra, sino por el amor con que él pueda ofrecer ese sufrimiento o ese sacrificio. Póngase a pensar usted, solamente desde el punto de vista humano, que una persona esté haciendo algo importante por usted, vamos a decirle, se está sacrificando por usted en un aspecto, pero lo haga de mala gana, molesto, reclamándole, cuestionándole los problemas. Entonces, usted misma se va a dar cuenta, este sacrificio, a mi entender, sí, me está ayudando y todo lo demás, pero no vale mucho porque realmente no lo está haciendo con amor. Vemos la comparación. Bueno, imagínense, lo mismo ocurre cuando nosotros le ofrecemos a Dios las cosas, pero las hacemos con pereza, de mala gana, a regañadiente, quejándonos, ponderando todos los esfuerzos, pensando en que nadie me lo agradece. Entonces ahí vemos que sí, puede ser que el sacrificio tiene un valor en sí mismo por el esfuerzo, pero tiene muy poco valor, o cuidado que nulo, por la falta de amor. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes pueden ayunar, ustedes pueden, por ejemplo, lo que aparece en el Sermón de la Montaña no es más que una expresión posiblemente de la cultura fariseica.
Eso que decía, si usted entrega limosna y lo anuncia, ya recibió su premio. Si usted ayuna, ¿no?, y pone cara triste para que los demás lo vean, ya recibió su premio. Si usted ora en público para que la gente piense que es un gran devoto, ya recibió su premio. ¿Por qué? Porque es la nulidad del amor. La unidad en este caso del amor al que le está dando, el amor a Dios en el ayuno, en la oración, la entrega desinteresada, porque el que ama lo hace sin ningún interés para sí mismo, sino para el bien del otro. Entonces ahí es un termómetro que debemos tener nosotros en nuestro actuar diario. Entonces queremos ver qué tanto vale las obras que estamos haciendo, desde la más insignificante, desde ayudar a alguien o servirle desayuno, por decir un ejemplo, hasta las obras de mayor sacrificio. ¿Qué valor tienen frente a Dios o inclusive frente al prójimo? El grado de amor que yo tenga. Entonces ahí vemos que Jesucristo, toda su obra, toda su vida es oblativa por el gran amor con que hizo cada cosa. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después de esta vamos inmediatamente, iniciamos el otro segmento, ver el comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos va a estar explicando desde el compendio un aspecto de lo que hemos estado hablando. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del programa y vamos a iniciar este segmento viendo el reportaje del comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que realiza José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, que nos está hablando de estos aspectos. Pongámosle atención. Número 119 del compendio de la Iglesia Católica. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Es un número, el 119, que nos sirve también un poco de recopilación de algunos puntos anteriores y da un paso más. A modo de recopilación, la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10, dice del Padre: Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, hacernos propicios, reconciliarnos con Dios. ¿Qué significa ese texto, ese término misterioso de propiciación por nuestros pecados? Bueno, el pecado es una profunda ofensa a Dios. Que la criatura se rebele contra el Creador supone una ofensa de unas dimensiones que a nosotros nos cuesta imaginar. Y por tanto esa ofensa requiere una reparación. Nosotros no somos capaces de reparar lo que hemos hecho. No somos capaces, está por encima de nuestra capacidad la reparación. Y es Dios Padre que en su infinita misericordia es el ofendido el que procura la reparación. Y lo hace a través de su Hijo. Es un misterio inmenso, ¿no? Que el ofendido sea Él el que repare la ofensa. Y entonces el Padre envía a su Hijo, pero al mismo tiempo que el Padre envía a su Hijo, como hemos explicado en algún número anterior, es el Hijo el que se ofrece al Padre para ser enviado. Y entonces entrega su vida en rescate por nosotros. Es impresionante la palabra rescate, ¿no? Todos sabemos lo que es un secuestro y lo que es el rescate. Pero a veces el rescate requiere no un dinero, sino alguien se entrega en vez tuyo a sufrir eso que tú estás sufriendo, ¿no? Dar su vida, la vida en rescate por otro. Bien, esta es la imagen, ¿no? Los términos, las palabras
que siempre las palabras se quedan cortas, son palabras que son analógicas, para expresar un misterio. Detrás de estas palabras lo que se está afirmando es que ha habido un sí de Jesucristo a la voluntad del Padre que ha reparado nuestra desobediencia. Es la voluntad humana de Jesucristo expresada en su entrega sacrificial la que nos ha redimido. Bueno, alguien podía preguntar, bueno, ¿y por qué tenía que ser en una entrega sacrificial? ¿Por qué ese sí pronunciado al Padre tenía que ser dicho desde una cruz? No podía, con su voluntad humana, haber obedecido al Padre sin que eso hubiese tenido unas implicaciones tan cruentas. Es verdad. Y es verdad que, desde luego, Él nos podía haber redimido no con sangre, nos podía haber redimido con una sonrisa, porque es verdad que Jesucristo tiene, como Hijo de Dios, pues una capacidad redentora inmensa, ¿no? Pero fijaros, aunque es cierto que no era necesaria la sangre para que fuésemos redimidos, eligió esa forma de redención para que a nosotros no nos cupiese duda alguna de ese amor redentor. Porque quizás cuando nosotros, ¿no?, pues cuando alguien nos dice que nos ama y nos quiere, pero nos lo dice con un ramo de rosas, pues igual tendemos un poco a dudar de él, ¿no? Pero cuando alguien nos dice que nos quiere sufriendo por nosotros, cuando alguien te dice te amo y escribe con su sangre ese te amo, entonces no podemos dudar de él, ¿no? No podemos dudar del amor de Dios que nos ha rescatado a través del sufrimiento, porque así como en otros tipos de expresiones de amor, cabe la duda de si son, y estamos hablando desde nuestra comprensión, ¿no? Porque para nosotros, cuando alguien te dice te quiero mucho, pero nos lo dice sin que nosotros supongamos para él nada, tendemos a dudar de él, ¿no? Pero cuando alguien ha mostrado que es capaz de sufrir y entregarse por nosotros, no podemos dudar de su amor, ¿no? Así pues, esta es la manera en la que, ¿de qué modo? Fijaros, esta es la pregunta, ¿no? ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Rubricando con un sí escrito con sangre. Un sí escrito con sangre para que nosotros no pudiésemos dudar del amor de Dios. Y de esa manera nos hizo propicios, nos hizo aceptables, nos hizo agradables a Dios, porque Dios mismo procuró nuestra salvación, Dios mismo procuró nuestra reparación. El ofendido, Él mismo, buscó la forma en la que nosotros reparásemos la ofensa a través de Jesucristo. Pues hermano, después de haber visto el reportaje de José Ignacio Munilla, aquí vemos con toda claridad una explicación que pensamos que complementa y aporta muchos aspectos a lo que hemos estado hablando sobre la entrega de Cristo en esta obra redentora y que toda su vida es redentora. Ahora otro aspecto que quisiéramos destacar es el siguiente numeral que nos va a poner a reflexionar sobre nuestra comunión con el amor del Padre. Vamos a ver el numeral 609 que nos dice: Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Bueno, aquí ve otro aspecto que Jesucristo nos enseña, que es esa solidaridad con el amor del Padre. Para ello quisiera mostrar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos y tenemos a nuestra pareja,
y estamos muy enamorados y amamos a nuestra pareja. ¿Qué ocurre con ese amor? Ese amor es capaz de irradiar a los familiares de mi pareja. Entonces yo empiezo a amar al papá, la mamá, a los hermanos de mi pareja, no tanto porque me simpaticen o porque sean buenos, porque eso sería entonces sí, tal vez se ganaron mi cariño, entonces ya sería una situación de índole de simpatías personales. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, a veces no se da esa coincidencia, pero sin embargo, sí se da ese esfuerzo de procurar empatizar. ¿Por qué? Porque el amor que le tengo, en este caso, en mi caso, a mi esposa, irradia a sus familiares. Y entonces aprendo a amar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque entonces ya yo puedo decir con propiedad que los amo a ellos porque te amo a ti. Entonces, este ejemplo nos puede ayudar a ilustrar lo que ocurrió con Cristo. Cristo, el amor que le tiene al Padre, lo irradia en nosotros y nos ama. Entonces, ese amor que el Padre nos tiene, como Él ama al Padre, entonces, y el Padre nos ama a todos nosotros, entonces Él también nos ama. De esta manera, usando esta forma, el catecismo nos lo presenta. Entonces sí, Jesús nos ama con el amor del Padre. Y por el amor que le tiene al Padre y el Padre nos ama, entonces Él también nos ama a nosotros. Esto tiene una connotación espiritual importantísima para nosotros. Porque nosotros en nuestra vida espiritual muchas veces cometemos el error de pensar que tenemos que ser buenos con los buenos y malos con los malos. La ley del talión. O a los muchos buenos con los buenos e indiferentes con los que consideramos malos. Es decir, algunos que se merecen nuestro amor, por supuesto, por las razones que podamos nosotros suponer o ejemplificar. Puede ser cualquier gusto. No vamos a explorarlo, pero algo, ¿no?, me atrae y entonces los amo. Pero a estos, que puede ser que no sean buenos, los detesto. O a lo mucho son indiferentes para mí. ¿Qué ocurre con esta situación? Entonces, en nuestra vida espiritual no se trata de gustos, simpatías o inclusive bondad o no, o maldad. Se trata de que, como yo amo al Padre y el Padre los ama a todos, yo estoy llamado a amarlos a todos, porque el Padre los ama y yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a los que Él ama. Eso es lo que decía Primera de Juan. Si usted dice que ama a Dios que no ve, ¿cómo puedes y no puede decir que ama a sus hermanos que sí ve? Entonces es porque ¿cómo yo puedo decir que amo, haciendo el ejemplo, que amo a mi esposa, pero odio a toda su familia? La misma dice, tú me tratas muy bien, tú estás bien conmigo, no tenemos una buena relación, pero algo que no entiendo, ¿cómo dices que aborreces a mi familia? Entonces, ¿qué va a decir la esposa? Imagínense, una relación humana. Sí, tal vez mi familia no se porta bien, pero ¿por qué no haces un esfuerzo por llevarte bien con ellos? Porque por mí, hazlo por mí. ¿No han escuchado eso? Si eso se da entre los seres humanos, imagínense con Dios. Que Dios nos diga, sí, esos son mis hijos, yo los amo entrañablemente. Y tal vez no se porten bien, pero ámalos por mí, hazlo por mí. Entonces ahí se prueba, se mide, se establece el amor que le tenemos a Dios. ¿Qué les parece? Por eso San Juan lo dice de esta manera y por eso Jesucristo nos manifestó de esta manera. Sencillo. ¿Cómo se mide el amor a Dios? Porque amamos a sus hijos. Eso es. No hay otra forma. Entonces, de esta manera, entonces es ahí que cuando todo lo que Dios nos pone en nuestro camino son aquellos que Él nos entrega. Entonces nosotros definitivamente nos preguntamos, sí, como soy una persona limitada en el espacio y en el tiempo, yo no puedo, ni aunque quisiera, diríamos, amar a todos los seres humanos. ¿Son cuántos? 5.000, 7.000 millones de personas, no puedo. Entonces lo que Dios me pide
no es que yo sea capaz de amar a las 7.000 millones de personas, sino que ame a los que Él me entrega. ¿Y quiénes son los que me entrega? A los que Él permite que yo me encuentre a lo largo de toda mi vida. Desde que nací hasta ahora, desde que tengo uso de razón y la voluntad para amar, que los pueda amar. Entonces, ahí se demuestra el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es poder amar a los demás con ese amor incondicional que Dios tiene por ellos. Entonces, ese es el amor de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace con independencia de que estemos de acuerdo, de que me gusten, de que sean buenos, ¿no? Entonces, claro, esto no significa el amor bien entendido. Sí, porque la gente piensa que ahora que estoy diciendo eso, entonces significa aceptemos a todos y no importa. No, no es eso. Se trata de que hay que querer amarlo, es buscar y hacer el bien por esta persona, con independencia de si se lo merece o no se lo merece, si es bueno o no es bueno, lo que sea. Y esto implica, evidentemente, muchas veces que el bien que tenemos que hacer a esta persona no sea lo que Él quiere, porque evidentemente Jesucristo cuando estaba en su vida terrena, ¿qué pasó? Podemos decir que Jesucristo no amaba a los fariseos, o no amaba a Herodes, o no amaba a Pilato, o no amaba a los soldados romanos que Él tuvo que lo torturaron. Él los amaba a todos, pero por alguna razón ellos no. Y otro aspecto, lo que Jesucristo planteaba no le agradaba a los fariseos, y eso lo hacía con todo el amor del mundo. Entonces, el amor no significa que lo que yo voy a hacer le va a agradar al otro, o me va a aplaudir porque el otro tal vez tiene otra expectativa y tal vez el mal que le está haciendo. Póngase a pensar un ejemplo típico, una persona que está arraigada en un vicio. ¿Quién lo ama? ¿El que le ayuda a que continúe el vicio en su esclavitud hasta el día que se muera o hasta el día que pierda la cordura? ¿O aquel que lo ayuda o lo trata de tome conciencia para que salga del vicio? Te aseguro que aquel que lo trata de encarrilar o trata de ayudar desde la oración, desde incluso una palabra o un ejemplo, va a ser aborrecido, pero ese es el que lo está amando en realidad. El otro, no, el otro es un cómplice. El otro hace el papel de Satanás. Dice, vete por ahí, por tus gustos, no busques lo mejor para ti, sino lo que te agrada. Entonces, sí, quería hacer esa aclaración porque muchas veces malinterpretamos el amor y pensamos que el amor es aquel cómplice, ¿no? Amar a las personas, no, porque Jesucristo inclusive el amor lo llevó a tal punto de que lo hizo a sabiendas de que aquellos que Él amaba y aquellos por los que se iba a entregar y aquellos que Él estaba haciendo, eso mismo se iba a ir contra ellos, y lo aceptó de esa manera. Entonces sí, efectivamente ahí tenemos una situación importante que destacar, pero lo que sí podemos nosotros decir con toda seguridad es el hecho de que tenemos que entender que estamos llamados a amar al Padre en nuestros hermanos. Entonces ese es el amor oblativo, ese es el amor que hace y realiza. Por eso nosotros en la iglesia, cuando se habla de amar a los demás, muchas veces se malinterpreta. Cuando se habla de acogerlos a todos, se malinterpreta, porque entonces piensa, bueno, entonces, si nos tienen que amar a todos y acogernos a todos, eso significa que no deben decir la verdad, deben decir solo lo que nos agrada, deben actuar como nosotros queremos y aceptar todo lo que nosotros digamos, porque eso es el amor. Eso no es el amor. Y todos los que hemos tenido la oportunidad, y diría yo el privilegio de ser padre, sabemos que eso es así. El papá, el mejor papá, el que más ama a sus hijos, es aquel que en todo complace a sus hijos, en todo está de acuerdo, nunca la lleva a la contraria, nunca lo disciplina. ¿Ese es el papá más amoroso? ¿O es aquel que quiere el bien, inclusive a costa de lágrimas, incomprensiones, dificultades? Y tal vez, cuando crece y madura, dice, gracias papá, porque hiciste esto, en ese momento no me gustó, pero te doy las gracias porque lo hiciste. Ese lo amaba. El resto no sabemos, probablemente no. Entonces, esa es la realidad de la iglesia. Como madre, ama a todos sus hijos, pero no para decirles lo que quieren escuchar, no para
no disciplinar, no para no llamar la atención, no para no invitarle a la conversión, sino precisamente a hacerlo eso, aunque sabemos que muchos nos van a aborrecer, nos van a golpear, nos van a atacar, nos van a criticar, nos van a cuestionar, nos van a censurar, nos van a practicar la cultura de la cancelación. Pero a pesar de eso, seguimos como el Padre, o a ejemplo del Padre, amando y adelante, creyendo y buscando el bien, no cansándonos, no desistiendo. Hasta el último momento, hasta el último aliento, hay esperanza para que encuentren el camino de Dios. Y ese es el amor oblativo, ese es el amor que tenemos por aquellos, por el Padre, que como decía, no confundamos con el amor de amistad o el amor de empatía o incluso el amor filial que tenemos con los parientes, sino el amor ágape, que es el amor que viene de Dios, que está por encima de eso y que es un amor sobrenatural, que no tiene que ver con simpatías y aspectos humanos, y por eso es que es sobrenatural. Entonces, es importante que veamos esto, porque con todos estos ejemplos que hemos tratado de plantear, queremos encontrar el equilibrio en este esfuerzo o este amor oblativo que debemos tener por nuestros hermanos. Y ese amor oblativo y ese amor de entrega es el que nos lleva a nosotros a hacer verdaderos y propios sacrificios, que a veces no se habla con frecuencia de eso, por la salvación de los demás. Era muy común antes que se hablara de que, recuerdo que una de las espiritualidades de Fátima era eso, hacer sacrificios y oraciones por la salvación de los demás. No los vamos a conocer, no sabemos quiénes son, no sabemos qué han hecho, pero por amor a Dios, como nos enseñó la Biblia, que rezamos: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. ¿Y quiénes pedimos en especial? Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Estas que están las más necesitadas, ¿quiénes son? Los que están más lejos de Dios. Entonces, por ello, la Virgen le pedía a los pastorcitos que se sacrificaban, y esos pastorcitos desde niños ayunaban, soportaban el calor, no tomaban agua, hacían tantas cosas. ¿Por qué? Para entregársela a Dios, para que Dios le diera las gracias a estas personas para que se convirtieran. No las conocen, no saben quién es, pero no querían que se perdieran al Padre, se perdieran en la eternidad. Entonces, eso es un amor, como dije, que no tiene que ver con empatías humanas. Entonces, ese es el don que le tenemos que pedir a Dios. Ese es el don que tenemos que orar. En vez de estar pidiendo tantos bienes materiales, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos dé esa capacidad de amar que Él quiere darnos, para que nosotros seamos capaces realmente de poder lograr eso, de poder amar con el corazón de Cristo, amar como el Padre ama a sus hijos, que, dice el Señor, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre todos y Dios le concede la vida y se la sostiene en el tiempo que Él quiera darle, independientemente de lo agradecido o desagradecido que pueda estar. Muy bien, hermanos, ya se acabó el tiempo del programa. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes estos minutos de reflexión sobre este aspecto de la oblación y nuestra comunión con esa oblación hacia el Señor. No queda más que decirles que se mantengan en la programación de FeTV, el canal de la misericordia, y que en cuanto a nosotros nos vemos próximamente en este programa Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.